el Señor les continúe bendiciendo. Le damos la gloria al Señor por este nuevo día, por sus nuevas misericordias, por tener este privilegio y esta oportunidad de buscarle, de invocar su nombre, de buscar su rostro. Les damos un fraternal saludo, una cordial bienvenida a esta reunión online, a este tiempo con el Señor, a este tiempo con la palabra del Señor. En verdad que para nosotros es un regocijo y una bendición muy grande saber que ustedes están ahí, que nos acompañan y sobre todo que están ahí perseverando en el Señor, andando en su verdad. Les damos la bienvenida aquí desde la ciudad de Chiquinquirá, en las instalaciones de Centro Misionero Bethesda. Nos alegramos mucho y creemos que hoy Dios tiene una palabra de bendición, una palabra de edificación para nuestra vida. Mientras más hermanos, más amigos se unen a esta transmisión, les pedimos que por favor nos ayuden a compartir, a dar me gusta y de esta manera pues colaboramos a que la palabra de Dios corra y sea glorificada y más vidas sean bendecidas por la bendita palabra del Señor. Les invito a que empecemos este tiempo orando y dándole gracias al Señor y reconociendo el valor tan grande que es tenerlo en nuestra vida. Tenemos que aprender a atesorar la presencia del Señor. ¿Y cómo la atesoramos? Valorando, sabiendo que es lo más grande, lo más poderoso, lo más sublime que podemos tener. Que nuestra vida definitivamente sería otra si Él no estuviera en nosotros. Señor, en esta mañana te damos gracias, oh Dios. Gracias por el privilegio tan grande de tenerte en nuestras vidas, Señor. Eso sí que es verdaderamente una herencia, un tesoro, una riqueza, Señor, de la gloria. Hoy tenemos que reconocer, oh Dios, que nuestra vida no sería la misma, Señor, si tú no estuvieras, si tú no hubieses llegado un día, Señor, de la gloria, si tú no nos hubieses sacado de las tinieblas, Señor, si no nos hubieses, Señor, sacado allí de la perdición donde estábamos, Señor. Padre, no nos imaginamos la vida sin ti, Señor, y verdaderamente que nos has dado mucho más de lo que nos merecíamos. Nosotros no merecíamos nada de lo que tú nos has dado, de esa salvación tan grande, ese perdón de nuestros pecados. No nos merecíamos, Señor, de la gloria, tu amor inmesurable, Señor. No nos merecíamos, Señor, ninguna de las bendiciones que nos has dado, Señor. Lo que verdaderamente merecíamos, oh Dios, no era otra cosa que la muerte, la condenación, Señor, el estar separados de ti, Señor. Pero Dios, gracias en esta mañana, Señor. Tú eres la paz, tú eres la fuerza, tú eres la fortaleza, Señor, en nuestra vida, Señor. Y sin ti no tendríamos nada ni seríamos nada, Señor, de lo que somos, Señor, de la gloria. Gracias por este día, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Tu palabra dice, oh Dios del cielo, Señor, que mientras hay vida, Señor, hay esperanza, que hay esperanza para nuestro porvenir, Señor de los cielos, Señor, Padre, y gracias, oh Dios. Hoy tal vez muchos, Señor, están decepcionados, desilusionados, Señor. En un día como hoy, muchos se sentirán perdedores, otros ganadores, Señor, pero Dios, nuestra esperanza, Señor, está en ti, Rey de la gloria, Señor. Gracias por bendecir a tu pueblo, Señor, por bendecir esta familia en el bendito nombre de Jesús. Y vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy, la cual he titulado Una vida digna del Evangelio.
una vida digna del Evangelio. Y quiero que por favor me acompañe allí a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Es una carta preciosa, una carta bellísima. Y dice en el capítulo 2, versículo 2, vamos a leer este pasaje que seguramente usted, que es un buen lector de la Escritura, sabe de qué se trata. Y dice así, o empecemos desde el versículo 1, capítulo 2, y dice la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuál es la vida digna del Evangelio? Y yo creo que en la vida del Señor Jesús podemos ver el mayor ejemplo de cuál es la vida digna según el Evangelio. Y hay algo que me llama tremendamente la atención en la vida de Jesús, y es que no defendió sus derechos. Si queremos que nuestra vida sea digna del Evangelio, tenemos que morir a ese instinto o a ese sentimiento que tiene el ser humano de siempre estar defendiéndose, de siempre querer defender sus derechos, de que siempre yo soy inocente, yo no lo hice. Y mire que en Jesús, siendo la persona más inocente, pero con la que más la humanidad fue cruel, injusta, arbitraria, usted encontrará en la palabra, nunca defendió, nunca se defendió. Dice la palabra, aunque lo injuriaban, él no abrió su boca, aunque lo maldecían, él callaba. Y hoy en día sí que necesitamos aprender de esto. Qué triste es ver que a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, todo el sistema se ha perfilado a enseñarles a eso. ¿A qué? A que siempre se vivan defendiendo, a que sus derechos están por encima de todo. Y si hay algo que nosotros queremos que nuestra vida cristiana crezca, tenemos que aprender a no defendernos, a dejar, como dice la palabra, a encomendar las cosas a aquel que juzga justamente, dice la palabra del Señor. Somos dados a que dicen algo de nosotros y dicen, no, yo lo voy a ir a buscar y yo lo voy a ir a decirle las verdades, y cómo es posible que Él diga algo así de mí. No, tenemos que aprender a morir a eso. En la vida de Jesús, o mejor, la vida de Jesús es la imagen de una verdadera entrega a la voluntad del Padre Celestial. Y esto es bastante interesante, una verdadera entrega. Él se negó a sí mismo
a la voluntad del Padre Celestial. ¿Y la voluntad del Padre cuál era? Enriquecerlo, hacerlo famoso, ¿no? La voluntad del Padre era que fuera a la cruz, que muriera, pero resucitarle de entre los muertos para que de esta manera trajese salvación a la humanidad perdida. Mire que cualquiera diría qué propósito tan tremendo. Y hoy en día se nos ha vendido que el propósito del Señor es que nos tiene para cosas grandes, pero en esas cosas grandes imaginamos dinero, fama, en fin, una serie de cosas. Y la cosa grande que el Padre tenía para Jesús era la cruz, era el sufrimiento, era la muerte. Pero es interesante cómo Jesús se negó a sí mismo. Mira que no estaba Jesús luchando por sus sueños, no estaba Jesús luchando por sus planes, por sus propósitos, porque lamentablemente eso es una realidad hoy en día en mucho pueblo cristiano, ¿no? No, se está trabajando no por la voluntad de Dios, sino por nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestros intereses. Y de ahí tanta gente frustrada, tantos creyentes desilusionados, decepcionados, porque no están trabajando para la voluntad del Señor que se cumpla, sino por sus propios intereses. ¿Y cómo aprendemos a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos? Mire que dice la palabra del Señor, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y leía en estos días una frase que llamó mi atención y es: la iglesia hoy en día persigue más la felicidad que la santidad, y no podemos nosotros olvidar que hemos sido puestos para alcanzar la santidad, que el propósito, que la voluntad de Dios por encima de cualquier cosa es que usted y yo seamos santos para la gloria de su nombre. Mire que en el apóstol Pablo encontramos otro ejemplo de una vida totalmente abnegada, de una vida totalmente entregada al Señor, de alguien que se negó a sí mismo. Y dice el apóstol Pablo que él consideraba todo como pérdida al fin de conocer a Cristo. Y esto es bastante interesante porque no lo dice un hombre que había fracasado, un hombre que no era nadie, no, era un hombre con todos los títulos, un hombre humanamente exitoso, un hombre humanamente con muchas virtudes y cualidades, pero todo esto lo tenía por pérdida a fin de conocer a Jesús. Y sí que los creyentes de este tiempo nos falta ese negarnos, nos falta ese entregarnos más al Señor. Lamentablemente en nuestro corazón muchas veces no está en el Señor. La palabra de Dios dice que donde está el corazón, está el tesoro, allí estará nuestro corazón. Y porque a veces somos como tan mediocres, tan negligentes con las cosas de Dios, somos perezosos. No importa si hacemos las cosas así a mala manera, si se trata de las cosas de Dios, porque tal vez el corazón no está en Él, pero no sea para el dinero, para el trabajo, para el entretenimiento, para la diversión, porque ahí sí nos esforzamos. Mire que esto nos lleva a pensar y a reflexionar dónde estará nuestro corazón. Amén. Y cuando el apóstol Pablo dice, porque todo eso lo tengo por pérdida a fin de ganar a Jesús, y estaba hablando de títulos, estaba hablando del éxito según este mundo. Hermano, nos deja ver que el enfoque de la vida de Pablo no estaba en él, estaba en Jesús. El gozo del apóstol Pablo no estaba en la circunstancia, estaba en Jesús. Y sabe que la vida cristiana se tiene que caracterizar por algo, y es por el gozo. Y el gozo no es estar así mostrando los dientes a todo momento. El gozo cristiano no es un sentimiento, no es que hoy amanecí gozoso, no. El gozo cristiano es una
determinación, es una conducta. A pesar de cómo estén las circunstancias, sabemos que hay esperanza porque el Señor vive, el Señor reina. Y la vida cristiana debe caracterizarse por el gozo. Y mire que el apóstol Pablo constantemente habla de que él se gozaba. Filipenses es una carta que habla de ello, pero ¿en qué se gozaba? En que logró conseguir el último carro, último modelo, en que no estaba enfermo. ¿En qué se gozaba? En que se fue a pasear, se fue a un tour por Europa. No, mire que el gozo del apóstol Pablo estaba en que el evangelio estaba siendo predicado, en que Cristo estaba siendo conocido, en que mucha gente estaba siendo salva para la gloria del Señor. Y sabe que en la vida cristiana se pueden tal vez imitar muchas cosas, pero el gozo no se puede imitar. ¿Cómo sabemos si alguien es un verdadero creyente, cristiano? Porque en su vida hay gozo, pero no el gozo de este mundo, sino el gozo según Dios. Y en la vida del apóstol Pablo, su gozo no estaba en las circunstancias, estaba en Jesús. Y usted ve a un hombre sufrido, a un hombre pasando necesidad, tal vez hambre, ve a un hombre en naufragios, a un hombre privado de su libertad, allí en una cárcel, allí tenido por nada. Pero su sufrimiento era secundario porque su mirada, su meta estaba en el cielo, estaba en Jesús. Y sabe que cuando usted y yo nos frustramos, nos amargamos, las pruebas nos son mal, nos arrebatan la paz, el gozo, sabe que esto es un síntoma de que la vida no está centrada en Jesús, sino en la circunstancia. Y quisiera repetirles esto: cuando nuestra vida está centrada en Dios, el sufrimiento es algo secundario. Pablo en una cárcel decía: oiga, me gozo porque estas cadenas han redundado para bien. ¿Cuántos en esta pandemia pueden decir: me gozo porque esta pandemia, esta crisis sanitaria ha redundado para el bien del evangelio? Mire, muchos que estaban así a medias tintas se están consagrando, muchos que no conocían del Señor se están volviendo a Él. Pero tal vez muchos: ay no, qué triste, estamos aburridos y ahora qué vamos a hacer, y todo cambió. Sabe que en un tiempo, una frase que se ha vuelto común en estos días es: me voy a consagrar, voy a volver a buscar al Señor cuando todo esto pase. Y la pregunta es: ¿y si esto no pasa? ¿Y si esto sigue igual? Y ojalá tal vez igual, no, peor. Y muchos dicen que esto se va a volver peor. ¿Qué vamos a hacer? Pero si nuestra vida está centrada en el Señor, nos vamos a poder gozar, porque lo que Dios permita va a ser para el bien, para que el evangelio sea conocido. Bendito es el nombre del Señor. Y vemos en la vida del apóstol Pablo un trabajo fructífero, un trabajo enfocado en el reino de Dios. ¿Sabe que en esta vida de Pablo, en la vida de Jesús, para todo hay espacio, menos para el yo? Habían aprendido a negarse. Y es triste ver, y yo creo que todos tenemos que constantemente estar revisándonos, evaluando, y ver que muchas veces lo que ocupa nuestra vida es el yo. Lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo quiero. Y si hay algo que marcó la vida de Jesús, la vida del apóstol Pablo, fue esa autonegación. Mire, dice aquí donde leíamos al comienzo, dice: hay este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no era cualquiera. No era alguien que se creía la última Coca-Cola del desierto, o como dicen por ahí, el tapón del océano. No,
porque los seres humanos, nuestra naturaleza caída nos hace creer que nosotros somos superiores, que nosotros somos mejores que los demás, que nosotros somos más importantes que otras personas. Eso es parte de la naturaleza humana, pero Jesús era en forma de Dios, y dice la palabra, no lo estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Esto es tremendo, ¿verdad que sí? Y sí que nos falta, ¿verdad? Porque nos aferramos de que tengo un título universitario, nos aferramos porque consideramos que somos alguien, nos aferramos a porque hay dinero. No, Jesús, siendo Dios, ni siquiera se aferró a eso, se autonegó. Y sabe que cuando nos negamos para servir al Señor, cuando nos negamos a nosotros mismos para hacer la voluntad del Señor, sabe que viene algo que les decía hace un momento y debe existir, debe haber gozo. Nuestra vida debe ser gozosa en Dios, no en las circunstancias. Debe haber un verdadero contentamiento. Y sí que la palabra de Dios nos habla de contentamiento, y es una joya hoy muy escasa. Es una piedra preciosa de mucho valor que escasea lamentablemente en el pueblo de Dios. Y el Señor dice, aprendan a tener contentamiento. No, pero miren, no estamos contentos, no tenemos, por si somos altos, queremos ver bajitos, en fin, una cantidad de cosas, ¿cierto que sí? ¿Y sabe por qué hay contentamiento en la vida de un creyente? Porque su vida se centra en Dios, porque sus planes no son sus planes, sino los planes del Señor. Y mire que en la palabra de Dios encontramos el ejemplo de alguien, y es la vida de María. ¿Sí? María, la madre del Señor Jesús. Gozo, tenía contentamiento. María dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme su palabra. Y quisiera recordarles que la vida no siempre viene como nosotros la esperamos. Todos quisiéramos una vida color de rosa, quisiéramos una vida sin problemas, sin adversidades, quisiéramos una vida donde no nos toque luchar, donde no nos toque esforzarnos. Pero le tengo noticias, y no es así. La vida no siempre viene como quisiéramos. A veces viene con adversidades, viene con problemas, a veces viene con momentos difíciles. Y dice María, he aquí la esclava del Señor, hágase conforme su palabra. Y me llama tremendamente la atención porque María había entendido cuál era su identidad en Dios. Y no dice, he aquí la ministra del Señor, he aquí no, ella dice, he aquí la sierva del Señor, la esclava del Señor. Y qué interesantes son esas palabras, porque muchos hoy en día que se dicen cristianos, no, esclavos no, ellos creen y se sienten con la autoridad de decirle a Dios, tienes que hacer esto, lo tienes que hacer así, yo te doy las órdenes, yo lo declaro, lo decreto, lo profetizo y tiene que ser así. No, ella dice, he aquí la esclava del Señor. ¿Y un esclavo quién es? Alguien que no tiene derecho, alguien que no puede decir nada y tiene que obedecer lo que le ordenen, ¿verdad que sí? Y que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé entendimiento. ¿Y sabe qué? ¿Qué sabiduría encontramos en estas palabras? Su vida no se centraba en ella, no se centraba en sus planes, estaba centrada en los planes de Dios. Y recuerde que cuando María dice, aquí la esclava del Señor, hágase conforme la voluntad del Señor, no era cualquier cosa lo que se le venía. Recuerde usted
era una mujer que estaba comprometida, una mujer que quedaba embarazada de una manera dudosa, ¿cierto? Si Dios no le guardaba, seguramente que podría morir apedreada, porque así era como la ley lo indicaba. No era fácil lo que ella tenía que afrontar y vivir, pero dice, hágase conforme tu voluntad. Y sabe que María se vio en un plan muy grande de Dios, ¿ve? Y lo que Dios está haciendo es grande. La gente a veces se le dice, ay, Dios te tiene para cosas grandes. Grande lo que Dios está haciendo en este momento. Estamos en un plan muy grande del Señor. Y cuando ella se vio en ese plan tan grande, ella gozosamente entregó su voluntad a la soberanía de Dios. No se trata de nosotros escribir nuestra historia, se trata de escribir la historia de Dios, no nuestra historia, sino la historia de Dios. Y es interesante ver estos ejemplos. Dice aquí, retomando en Filipenses, dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Interesante, ¿verdad que sí? Porque nos habla el Señor a tomar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos, a morir a nuestro yo, a morir a nuestros propios intereses. Y sabe que cuando una persona está muerta a sí misma, esa persona no se va a preocupar por la crítica, no se va a preocupar por el agradecimiento, por el aprecio. No. Pero yo les ayudé, ¿cómo no me van a agradecer? Ay, si yo les di, ¿cómo no me van a saludar? Ay, pero ¿cómo me van a decir eso? No. Si usted todavía se pone bravo, si a usted le afecta que lo critiquen, que digan algo de usted, usted está más vivo que su carne está vivita totalmente. ¿Sabe que una persona muerta, su yo, no tiene problemas con el orgullo, con el temor, con las envidias, no está influenciado por las opiniones de otros, no se siente atraído a este mundo, no se queja, no se siente frustrado, no se echa a morir porque se le presentan inconvenientes? Pero sí que nos falta, ¿verdad que sí? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Si hay abundancia, gloria a Dios, si no lo hay, pues también, ¿cierto? Y sí que necesitamos aprender del Señor. Y voy terminando con esto, donde iniciamos, y dice el apóstol Pablo allí en Filipenses 2, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y todo esto nos habla de cualidades de una vida centrada en Dios, nos habla de amor. Mire que no hay cristiano que no pueda amar. Si usted no puede amar, usted no es cristiano. Pero es tremendo ver iglesias, ver creyentes o gente que se dice creyente, oiga, y no pueden ver ni la sombra porque les cae mal, ¿cierto que sí? Habla unánimes. Dice, no hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria, háganlo con humildad, estímense los unos a los otros y antes véanse como superiores, vean al otro como superior. ¿No? ¿Qué tal? Yo no tengo nada que aprender de él. ¿Qué tal? Si es que yo llevo más años, si es que yo tengo un título y cosas así. Dice, no mirando cada uno por lo propio suyo, sino por el bien de los demás. Así que necesitamos de verdad cada día más de la naturaleza del Señor. Y sabe que todas estas cualidades de las que hablamos en esta mañana no es algo que viene con nosotros, viene con nuestra naturaleza humana. Eso es algo divino, solamente el poder del Espíritu de Dios puede producir eso en nosotros. Decía aquel gran reformador Juan Calvino, todo lo malo que ustedes vean de mí, ese es mi verdadero yo. Pero lo bueno que vean en mí es Dios. Y sí que necesitamos la naturaleza de Dios en nosotros,
porque solamente Él, el Señor, es el que puede hacer que usted y yo produzcamos cosas buenas. Así que le invito allí a orar. Padre, gracias por tu palabra. En verdad que es como un espejo, Señor, donde nos miramos, donde nos podemos contemplar, Señor. Y en esta mañana, al mirarnos en el espejo de tu palabra, tenemos que reconocer, Señor, que aún nos falta tanto, Señor, que hay tantas falencias, debilidades, defectos, Señor. Señor, que aún nos falta mucho para parecernos, Señor, a ti, Señor de la gloria. Señor, y te pedimos ayúdanos, bendito Dios. Tu palabra habla de que estemos irreprensibles para la venida de Cristo, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor. Que nuestra vida esté centrada en ti, oh Dios de la gloria. Señor, a buscar tu reino y tu justicia por encima de todo, Señor. Porque ¿qué nos serviría ganar este mundo, Señor, si nuestra alma se pierde, oh Dios? Estamos viviendo momentos trascendentales. Señor, ayúdanos a saber que tenemos una oportunidad en ti, Señor. Señor de la gloria, para mejorar, para darte gloria a ti, Señor. Espíritu de Dios, gracias en esta mañana. Quita las vendas, quita toda ceguera, Señor. Cambia ese corazón de piedra, danos un nuevo corazón, Señor. Abre nuestros ojos a las cosas espirituales. Ayúdanos a ver cómo está la condición de nuestra alma, Señor de la gloria. A humillarnos delante de ti, a someternos, Señor, a ti, bendito Dios, Señor. Señor, a valorar la oportunidad que tú nos estás dando, Señor, de corregirnos, Señor, de vivir para ti, Padre precioso, Señor. Trae libertad, Señor. Quita esa sordera espiritual, Señor, de la gloria. Y ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Gracias por bendecir a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Por renovar esas fuerzas, Señor. Padre celestial, por levantar al caído, por salvar allí al que está perdido, Señor. Gracias por abrir esas puertas, Señor, del cielo, Señor. Gracias, oh Dios, por proveer, por bendecir, Señor amado. Gracias, Espíritu de vida, Espíritu de gracia. Gracias en esta mañana. Y damos la gloria al Señor por Graciela Murcia, Inés Flores, Dayana Ortiz, la familia Ortiz Arévalo, Rubén Albornoz, Luz Delgadillo, Marta Contreras, Juan Carlos Hernández, Miguel Sánchez, Martín Cruz, Gladys Pérez, Miguel Rodríguez, Tatiana Fúquene. Saludamos a Estrella Quiñones, Aida Castellanos, Vivis Castellanos, Judy Matallana, Adriana Arévalo, Alexandra Nova, Ofelia Díaz, Amparo Rodríguez, Fabián Quevedo, Gloria Niño, Olga Vasallo, María Rodríguez y Wilber Roncancio. Dios les bendiga grandemente, la gracia de Dios les fortalezca, que podamos seguir perseverando. Y recuerde, esta noche, si Dios nos permite, 7 de la noche estaremos ahí llevando la enseñanza bíblica. Un abrazo, les amamos, hasta pronto.